sesión. Esta sesión especial tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que introduce modificaciones al programa, a la ley, ¿no es cierto?, 18.450, que aprueba las normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego, en el boletín 14.068-01. Tenemos en esta oportunidad los siguientes invitados: a nuestro director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, muy bienvenido, don Andrés Meneses, que se encuentra acá; el representante del canal La Cuesta, don Luis Farías; la gerente de la Federación de la Junta de Vigilancia, O'Higgins, señora Graciela Correa; el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Chiloé, don Domingo Valenzuela. ¿Están los tres, estimada Teresita? Falta el señor Valenzuela, están averiguando qué pasa con él. Perfectamente. Entonces vamos a ofrecerle la palabra al representante del canal La Cuesta, don Luis Farías. Tiene la palabra, don Luis. Muy buenos días y muy agradecido por esta invitación. Ya por segunda vez me toca compartir con el proceso de la ley de riego 18.450, y para mí es un honor tenerlos a ustedes. Es un honor tenerlos a ustedes al frente y que los consideren como representantes de la comuna de Chimbarongo, sexta región. La verdad que, ¿qué puedo decir de la ley 18.450? Que es un gran beneficio para todos los agricultores de todas las cuencas de todo el país, ya sea estero, río o digamos acumuladores de agua. Pero siempre cuando nosotros decimos está todo bien, siempre sale algo que no está muy bien, considerando nuestra posición como agricultores. Quisiera, con el respeto que ustedes se merecen, pedirle al Ejecutivo de la CNR que hubiera un poquito más de control sobre los revisores de los proyectos. Porque cuando nosotros luchamos 4 o 5 años por tener un proyecto bien ejecutado por los profesionales, que son los ingenieros, los encontramos con las malas noticias que esperamos 3 o 4 años y se los cae el proyecto porque un revisor no los considera los aportes y los derrames de agua. A veces son mucho más acciones en derrame y vertiente que las acciones que tenemos derecho a río a cualquier cuenca. Ese es por un lado. Por el otro lado, estamos viendo que muchas veces el proceso de pago de los bonos que no se vaya dilatando tanto, que no haya tanta burocracia de documentación, o cuando hay un problema existente de estos proyectos por la ley 18.450, que hay una persona jefe que pueda decidir sobre esto, que no se atrase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, como los ha pasado. La verdad que para mí es un placer de exponer esto y que no le manden todas estas problemitas a la DOH o a la DGA, porque DGA tenemos documentos 1 año, 2 años durmiendo para poder cobrar un bono o para poder que nos den un certificado para agilizar un proceso de un proyecto por la CNR. La verdad que cuando me dicen a mí, usted está invitado a hacer esto, si algo se me escapa o digo mal dispuesto, le ruego que me disculpen, porque nosotros vivimos la situación diariamente. Hoy día nosotros desde las 6:30 hasta las 3 de la mañana estamos cuidando el recurso hídrico, y las sugerencias mías son esas: que no dilatemos los pagos de bono con no haber un jefe, porque en todo orden de cosas debería haber un jefe, ya sea, digamos, como lo planteé hace un momento, sobre los revisores. Quisiera saber yo, con el respeto que usted se merece, presidente o diputado, si acaso los revisores tienen alguna persona que los supervisa, o ellos cortan, como decimos los campesinos, el queque
por su propia voluntad. Lo otro, cuando llego al tema de OH y DGA, agilizar. Creo que en estos dos puntos que le he nombrado, hace falta una persona que podamos nosotros, que se lo haga fácil de llegar, qué pasa con estos proyectos que se caen. La verdad que eso sería por lo mío, y si alguna pregunta me hacen los diputados por mil amores, lo voy a responder. Y un saludo a todos los diputados, que por ahí hay en pantalla una diputada muy querida por acá en la zona, que es la diputada Sepúlveda, y le agradezco esta invitación, le agradezco y los saludo a todos. Por ejemplo, está don Andrés Meneses, que comparto muchas opiniones con él, don Federico Errázuriz, el ejecutivo de la CNR, bueno, y estoy dispuesto para cualquier pregunta que me hagan ustedes, si la puedo responder. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Al final le vamos a ofrecer la palabra, ¿no es cierto?, a nuestro invitado especial, don Federico Errázuriz, que seguramente va a responder todas las inquietudes de ustedes. Quisiera ofrecerle la palabra ahora a la señora Graciela Correa. Ella es gerente de la Federación de la Junta de Vigilancia O'Higgins. Señora Graciela, tiene usted la palabra. Ahí sí. Buenos días. Estoy compartiendo pantalla. No me lo permite. Ahora sí, doña Graciela. Ahora sí. Ahí veo. Ok. Bueno, buenos días. Yo soy representante de la Federación de todas las juntas de vigilancia de los ríos y esteros de la sexta región. Harto nos conocemos con don Luis, regante de nuestro territorio en Río Tinguiririca. La federación representa en la sexta región, como digo, el 90% de la región es la cuenca del río Cachapual. Prácticamente somos el mismo territorio y tenemos la suerte de tener una sola cuenca, gran cuenca, que es la que riega esta región. La cuenca del río Rapel riega 213.000 hectáreas, en la federación somos 195.000 hectáreas de riego. Esto solamente es una pequeña información de contexto. Y en las 11 juntas de vigilancia que la componemos, regamos las 3 provincias de la región y regamos las 27 comunas de riego, hay 6 más que son de secano, en la región. Y en la región disponemos de un embalse Convento Viejo, el único concesionado en Chile hasta el momento, el embalse Los Cristales, que riega en la zona de Rengo, y el embalse Rapel, que para generación eléctrica a la salida de la cuenca a los pies del valle. Y aquí tenemos datos interesantes que respaldan lo que voy a comentar respecto del proyecto de ley, y es que en el rango de 0 a 2 hectáreas de riego básico de la región, en nuestros regantes, 29.000, el 80% son pequeños agricultores. El 80% de los agricultores de la sexta región son pequeños agricultores, unos 23.000, y ellos tienen el 33% de los derechos y el 33% de la superficie de riego de la región. Su promedio de superficie por hectárea es de 2,6 por persona. De 12 a 48 hectáreas de riego básico tenemos un 15%, lo que llamamos agricultores medianos, 4.300, 58.000 hectáreas, y ellos representan también un tercio o el 30% de la región, con un promedio de 3 hectáreas por persona. Y sobre 48 hectáreas tenemos un 5% de los regantes, 1.450 aproximadamente, 71.000 hectáreas de riego, representan el 36% de la región. Y eso significa que en promedio la superficie de riego o la superficie de producción, la parcela, es de 6,7 hectáreas por agricultor, en esta región que es netamente agrícola. Si miramos la gestión de las organizaciones de usuarios, de los canalistas de la región, tenemos que en torno a estos ríos hay 189 bocatomas, eso significa 189 asociaciones o comunidades de agua mayores. Al interior de ellas puede haber muchas otras comunidades,
945 directivos de estas organizaciones de usuarios, un presupuesto anual en la suma de todos de 8.000 millones de pesos, que este es un dato muy, muy considerado por nosotros, porque hasta el año pasado el presupuesto anual de la Dirección General de Aguas era de 20.000 millones de pesos. Aquí en esta región, los canalistas gastamos 8.000 millones de pesos anuales en mantener la red de riego operativa. Eso significa unos 40.000 pesos por hectárea, y también significa que en esta región en particular, que está muy fragmentada por la cordillera de la costa, la superficie de riego de cada canalista es más o menos de 1.000 hectáreas, con una superficie de riego, como decía, de 6,7 hectáreas por usuario y de 153 usuarios promedio por organización de usuarios. ¿Y eso qué significa? Que nuestros canalistas, que nuestros territorios son chicos. Si uno se va al Maule, un canal puede tener 45 metros cúbicos, aquí con 45 metros cúbicos podemos tener 3 o 4 juntas de vigilancia que sumen ese valor. Respecto del proyecto de ley, coincidimos absolutamente con muchos de sus planteamientos. Aquí están seleccionados los principales, el hecho de que se focalice principalmente en la agricultura, y acabamos de ver, cuando tenemos un 80% de agricultura pequeña, es tremendamente importante enfocarse en ella, y eso ocurre en todas las regiones del país, más o menos esta proporción de un 80% más de pequeños agricultores. Incorporar objetivos ambientales, es claro que tienen que ser considerados, toma cada vez más importancia el cuidado del agua y la calidad del agua y la protección de las zonas con déficit hídrico, establecer mecanismos que faciliten la postulación en caso de emergencia agrícola, eso lo esperábamos. La verdad es que a pesar de que la CNR ya cuando cada vez que lo hace, se necesitan mecanismos, se necesita reglamentar, se necesita que sea parte de un proceso normal el poder acompañar desastres o problemas mayores que puedan ocurrir en canales o zonas de riego, o en agricultores en particular, por eventos de la naturaleza habitualmente. Y una modernización y simplificación en los ajustes en varios aspectos. Hay dos que nos llaman particularmente la atención y que nos gusta que así sea, porque son de solución muy práctica. Uno es fomentar la formación y el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones de usuarios de agua. Vemos que todavía hay muchos territorios en todas las regiones del país en que no están suficientemente organizadas o tienen problemas de tamaño o llevan años tramitándose en la Dirección General de Agua porque la burocracia para organizarse es enorme y están quedándose fuera de instrumentos de apoyo como este, y estamos generando segundas calidades de organizaciones de usuarios por no tener acceso a la ley de riego y a otros instrumentos. Y el otro aspecto fundamental es que los pequeños agricultores que posean superficies hasta 2 hectáreas puedan obtener pagos parciales durante la construcción y que otros puedan participar en el pago de los costos de estudio. La verdad es que para los pequeños agricultores el acceso muchas veces a contar con consultores es complejo porque para desarrollar un proyecto pequeño, uno grande, la pega es la misma y la paga es menor. Entonces, ese es un tema que hay que cubrir y del que hay que preocuparse, y por tanto, la propuesta de anticipar pago a los consultores y de ir dando pago en función de los avances de las obras nos parece fundamental y nos parece que es la manera de que los pequeños puedan participar masivamente en este tipo de proyectos. Bueno, respecto de la ley vigente, hasta ahora sentimos que de alguna manera la ley cierra un ciclo en que tenía un objetivo fundamental que era fomentar el riego. Fomentar el riego, aumentar las superficies productivas, mejorar la eficiencia a todo nivel, aumentar la producción, aumentar la productividad, generar trabajo en el mundo agrícola. O sea, ya se cumplió esa meta de aumentar, de fomentar, de crecer, de producir, de exportar, de generar mano de obra, de permitir que el mundo rural se quede a vivir, a trabajar en el mundo rural. Eso ya está cumplido en buena parte. Y el otro aspecto es que ante la falta de infraestructura pública para disponer de agua, bueno, la ley de riego vino a suplir por la vía de el cofinanciamiento público-privado, vino a suplir esa falta de infraestructura
a través de la bonificación directa a usuarios y organizaciones para ser más eficientes y para llegar con agua suficiente para poder mantener la producción y productividad del mundo rural, del mundo agrícola. Y respecto entonces de esta reforma al proyecto de ley, bueno, entendemos que y vemos que se adapta a la nueva realidad y es necesario que así sea, respecto de aspectos como el cambio climático, por supuesto, en que estamos viviendo con menos agua y necesitamos mantener el uso productivo del agua, la actividad rural, y tenemos que conciliar también que esta estrechez de agua converse con la tecnología para poder mantener lo que hoy día se riega. Ya crecimos, ya estamos produciendo, ya se ha llegado a los sectores en que se podía llegar, hoy día tenemos que mantener eso porque hay menos agua. En el caso de la región se ha perdido un 30 o 40% del agua superficial, que es la que se riega por la vía de los canales y los pequeños agricultores acceden al agua a través de los canales de riego. Y se requiere fortalecer la gestión de las organizaciones de usuarios y acompañar su formación. Y eso es fundamental, tal como lo expliqué, para no mantenerlas excluidas en el acceso a la ley de riego. Otro aspecto que nos parece tremendamente interesante es el apoyo focalizado en los pequeños y medianos agricultores. Ya lo decía, por efecto del cambio climático, están más afectados ante la menor oferta natural del agua y pues dependen principalmente del agua superficial, del agua del canal. Se benefician directamente del mejoramiento de las obras asociativas, así ha sido hasta ahora la pequeña agricultura, en la medida que se mejoran los canales de riego, se mejoran los aspectos de pérdidas por filtración, pérdidas por evaporación, pérdidas por mal estado de los canales, pérdidas porque las capacidades de los canales no tenían relación con su posibilidad de porteo. Bueno, se benefician ellos directamente a través de estos manejos de canales y de cualquier obra común que les permita aumentar la disponibilidad, dado que, supliendo los problemas de disminución de pérdidas. Por tanto, los canales de riego son una vía expedita y una forma asociativa o de solucionar problemas en conjunto. Se requiere el apoyo para resolver la falta de agua e ineficiencia en riego, en general, de todos los agricultores, especialmente de los pequeños. Se necesita también, y en parte el proyecto lo aborda, un cierto acompañamiento, ver que las obras hayan quedado bien, que estén operativas, que resulten para lo que se estaba haciendo. Hemos tenido problemas en el pasado de obras que se entregan a los agricultores y después no tienen financiamiento para operarlas, y el acompañamiento que se propone viene a resolver en parte eso. Y la necesidad de mantener vigentes las explotaciones actuales por la vía de mejorar la eficiencia en el consumo para favorecer su disponibilidad. Caemos en lo mismo, con menos agua, ver la posibilidad o asegurar a los agricultores que se pueda seguir regando lo que ya hoy día está en producción. Otro aspecto que aborda la ley de riego y que esperemos que sea lo suficientemente flexible, ya que es por 10 años y de aquí a 10 años podría haber mucho cambio, que la forma en que quede normada o legislada permita a la Comisión Nacional de Riego tener flexibilidad ante los efectos del cambio climático. Y eso significa que nos permita mantener abierta la posibilidad de financiar la búsqueda de nuevas opciones según la evolución de la disponibilidad de agua. Por ejemplo, el incursionar en pozos asociativos, que ya se está haciendo en regiones del norte, que pueden ser cubiertos vía ley de riego, una recarga natural de acuíferos y sustentable, por supuesto, cuando hablamos de recarga natural, que permita extraer en temporada de riego, recargar en invierno, a través de las redes de canales, extraer en las temporadas de riego, vertiendo al canal de manera de suplir la deficiencia de aguas superficiales, y obras como unificaciones de canales, de bocatomas o canales de trasvase, incluso entre canales y entre propios canales y ríos, para ir supliendo los déficits de agua cuando no hay otra fuente de agua que la propia, que la natural. Entonces, que haya espacio para la creatividad en las soluciones de problemas asociativos individuales en esta ley, que no se
que no se encasille en lo que siempre se ha venido haciendo. Y aquí quiero poner un ejemplo bien puntual, que la recarga de agua en invierno, para tomar uno de estos casos, para extraer en verano, vertiéndola al canal y entregando democráticamente el agua a todos los que tienen acciones de ese canal, donde el 85% es pequeños agricultores, equivale a un cuarto del precio del embalse Convento Viejo. O sea, en la zona, en el Valle del Colchagua, donde está ubicado el embalse Convento Viejo concesionado que vende el agua, pues es un cuarto más barato sacar agua de pozo que comprarle un metro cúbico al embalse Convento Viejo. Y también otro aspecto que vale la pena relevar es que se requiere un trato especial a las zonas de menor disponibilidad, que tienden a ser esteros y cauces menores, que no tienen fuente de agua nival, ¿no? Cuyos caudales son bajos, han sido bajos históricamente y son bajos y están siendo más bajos hoy día. Como la ley de riego contempla la disponibilidad de agua, estos proyectos para estos esteros tienden a ser menos competitivos en el ranking y van quedando fuera, porque el proyecto puede ser bueno y aprobado, pero queda con bajo puntaje de selección, no es seleccionado y y siempre en la competencia va tomando menos puntaje. Y ese es un aspecto que nos interesa relevar, porque estamos hablando de zonas que son agrícolas, que hoy día, que han sido apretadas siempre, que hoy día están más apretadas y necesitan seguridad para no tener que terminar la producción agrícola ahí. Vemos también que desde el mundo, o sea, como región, que se mantiene o se releva una preocupación por el mundo rural, y nos gusta la propuesta de esta ley que dice que los agricultores que postulen con hasta 2 hectáreas de riego ponderado, reúnan o no las condiciones de INDAP, puedan ser beneficiarios con un bono máximo del 90%. Y eso nos parece que va en el sentido correcto respecto de que se asegura el acceso a la ley de riego a un universo enorme que no se releva, que en general no se ve, que son los pequeños agricultores, yo diría campesinos, incluso pobladores que disponen de baja superficie y que tienen actividad productiva, actividad agrícola. A veces no es su primera fuente laboral, pero sí son una fuente de ingreso importante y que quedan al margen de la ley de riego por no cumplir todos los requerimientos de INDAP, por no cumplir todos los requisitos para ser socios de INDAP. Y ese número es enorme. Aquí en la región me atrevo a plantear que de 22.000 pequeños agricultores, 11, 12 o 13.000 son INDAP y el resto está fuera de cumplir los requisitos. Entonces, que no haya esta distinción de INDAP y que todos puedan optar al máximo al 90%, me parece tremendamente relevante. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Graciela. Vamos a ofrecerle la palabra ahora al presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Chiloé, don Domingo Valenzuela. Don Domingo, puede hacer uso de la palabra. Ahora puedo hablar. Me voy a presentar, soy Domingo Valenzuela, soy un pequeño agricultor de la comuna de Ancú, isla de Chiloé. Soy presidente de la Asociación de los Pequeños Agricultores. Yo me voy a referir en este caso no a los aspectos técnicos de la ley, sino a los aspectos prácticos de la ley. Nosotros acá, la pequeña agricultura, hace más o menos 4 años, 5 años, conocimos el CNR, la Comisión Nacional de Riego. Llegó donde nosotros con una pequeña oferta de guateros, pozos, o sea, estanques para llevar agua, y nos pareció muy interesante. Luego aparecieron los invernaderos, y hoy día realmente estamos trabajando muy de la mano con esta institución del Estado de Chile, el Ministerio de Agricultura. Nosotros estábamos muy contentos con el INDAP, y estamos muy contentos con el INDAP. Hoy día estamos muy felices en el agro porque tenemos
una institución que nos ayuda mucho en el aspecto de riego. Para nosotros los chilotes esto era desconocido. Hoy día nosotros hablamos de cosechas de agua. Nosotros cosechamos mucha agua lluvia, lo que antes era no se pensaba esto hacer en la isla. Hoy día lo tenemos. Felizmente el CNR nos ha ayudado mucho en ese sentido y a la vez los ha capacitado, porque aquí en Ancud tienen un convenio con una escuela agrícola donde van los campesinos a capacitarse en técnicas de riego, que para nosotros es muy interesante. Hoy día tenemos una cantidad grande de invernaderos de policarbonato, donde las familias tienen una entrada económica durante 6 meses. E incluso tengo algunos ejemplos muy prácticos que los voy a dar a conocer. Hay una mamita que se ganó un invernadero muy lindo, hoy día está entregando tomates de la zona, pepinos de la zona, y su hija que trabajaba en una salmonera se retiró y se vino a trabajar con su madre porque hay una alternativa linda. Hoy día ellos están haciendo otro invernadero de nylon, de corriente, de otro sistema, para ayudar al otro, porque la demanda que tienen de la hortaliza de la zona es muy grande. Entonces, para nosotros, esta institución que llegó a trabajar con nosotros tiene que quedarse definitivamente con la pequeña agricultura. Hoy día el cambio climático a nosotros nos está afectando demasiado, mucho, mucho. Nuestros suelos son quebrados, nuestras aguas se van muy luego. Por lo tanto, tenemos que tener una alternativa técnica, y en este caso el riego, para poder producir. Voy a dar un segundo ejemplo. Tengo un vecino que es un agricultor que tiene ovejas, pero tiene a la vez un estanque o un guatero que se le entregó al CNR de 40.000 litros. Con eso regó su hortaliza, pero le quedaron alrededor de 30.000 litros. Él es una cosecha de pasto para guardar forraje para sus ovejitas. Y el técnico que le asesora le dijo, ¿por qué si le sobró tanta agua riegue este potrero que ya cosechó pasto? Bueno, lo hizo así este señor y hoy día cosechó más pasto y de mejor calidad con este riego. Hoy día nosotros estamos expectantes a esto. Queremos todos regar una pradera para poder tener una cantidad de pasto mejor y calidad y cantidad. Sigo adelante. Ya. En este momento nosotros somos atendidos por un funcionario técnico de muy buena calidad, que es el director regional, pero birregional se llama, si se quiere, porque atiende de Valdivia a toda la región de Valdivia, la de los ríos y la región de los lagos. Él siempre está presente en toda ocasión con nosotros. De repente uno lo escucha, está en Palena, está en Alto Palena, es nuestro director. A los pocos días lo escucha, está en Panguipulli. Es tan poca la gente que tiene el CNR, pero de mucha eficiencia, de mucha eficacia. Nosotros los queremos mucho, esta gente, como queremos al INDAP. Estas organizaciones hermanas las queremos nosotros acá en el agro, para la pequeña agricultura. Mire, nosotros no estábamos yendo del agro, el agro se estaba desmantelando de nuestra gente, se estaba yendo a la ciudad por vejez, por muchas cosas. Hoy día estamos contentos, nos estamos quedando acá en el agro, porque tenemos INDAP, CNR. INDAP nos da los fertilizantes y las semillas, y el CNR nos pone el agua, y Dios pone el sol, para que esto germine. Entonces hoy día somos campesinos contentos y privilegiados de vivir en el medio rural, porque tenemos quien nos apoye. Si puedo, sigo todavía. Quiero lo último. Yo le dije, hoy día estuve leyendo un poco el decreto de ley, donde se termina este decreto de ley del nacimiento del CNR. Para nosotros sería retroceder, enormemente retroceder, pero creo que los parlamentarios esto lo van a pelear bastante, porque necesitamos que esto quede permanente para la pequeña agricultura, o sea, para la agricultura general, ¿no? Yo estoy hablando de la pequeña, pero ojalá esto sea en forma permanente la ley para siempre, porque los cambios climáticos ya llegaron, se van a quedar, y se quedaron. Entonces nosotros los del sur necesitamos mucho el agua, especialmente en la isla de Chiloé. Nosotros acá no tenemos cordillera con nieve que nos provee agua en los veranos. Nosotros la poca agua es justamente por lo que tenemos todavía montañas, tenemos humedales. Entonces de ahí tenemos agua, pero en el verano esto se seca. Por lo tanto tenemos que apurarnos para poder tener la mantención para nuestra patria.
¿Terminó, don Domingo? Sí, señor. Bien, muchas gracias, don Domingo Valenzuela. Estoy muy bien, gracias. Ofrezco la palabra a las diputadas, diputados, si desean hacer alguna consulta, alguna intervención. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Saludar sin duda a los invitados, ¿no es cierto?, a las invitadas, y don Lucho, que está hablando por teléfono. A don Lucho, yo creo que sería muy bueno que él nos pudiera contar un poco la historia de las terribles complicaciones que ha tenido la pequeña agricultura para acceder a esta bonificación. Decir además, bueno, yo conozco muy bien todas las complicaciones, de hecho fuimos un montón de veces a hablar con Federico Razzoli, ¿no es cierto?, para poder acelerar o poder de alguna manera destrabar situaciones. ¿Se escucha bien o no? Sí. Entonces, mi preocupación es, por ejemplo, y que también lo planteó, ¿no es cierto?, la señora Correa, en términos Graciela, que también le agradecemos mucho su exposición, igual como al señor Domingo Valenzuela, ¿no es cierto?, del sur. Mi preocupación en esto es los proyectistas, ¿no?, los profesionales que nos ayudan a elaborar los proyectos. Entonces, primero, ¿cómo estimulamos a estos proyectos? Porque usted tiene además a Don Lucho, por ejemplo, una empresa muy importante que hace los proyectos, que tiene un nivel tecnológico, un nivel profesional muy bueno. Pero si un pequeño agricultor o uno de los canales de regadío, ¿no es cierto?, que usted tiene allá en Chimbarongo, ¿no es cierto?, si tuviera que postular solo, o con una ayuda, ¿no es cierto?, de algún consultor, tendríamos cuáles son las limitantes, ¿no es cierto?, para conseguir consultores para la pequeña agricultura. Yo creo que ahí tenemos un cuello de botella súper complejo de poder solucionar. Y buscar la fórmula de cómo se estimula, ¿no es cierto?, a que ese tipo de consultor u otro puedan hacer proyectos para la pequeña agricultura. Y lo segundo, que nos pudiera relatar cuáles fueron todas las complicaciones para obtener los recursos, para poder pagar a estos consultores, ¿no es cierto?, previo o cómo la historia que hubo detrás, ¿no es cierto?, de los diseños para poder postular a la Comisión Nacional de Riego. Eso, presidente, por ahora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Diputadas, diputados? Yo, presidente. Don Ramón, tiene la palabra y enseguida don Frank. Bueno, en primer lugar agradecer a don Domingo, a don Luis y a doña Graciela por sus intervenciones. Yo tengo la sensación de que este proyecto va a ser aprobado porque creo que es importante poder proyectar lo que es el tema del agua, del riego, el gasto de los recursos que seguramente van a ser crecientes en el tiempo. Y por eso sí anoto, y yo quiero que el Ejecutivo, don Andrés Meneses, don Federico, que están presentes, puedan anotar los aportes que hacen quienes hacen uso de los mecanismos. Por eso yo le agradezco mucho a don Luis y a don Domingo, y ni hablar de Graciela, que nos ha hecho una tremenda exposición, poniendo en contexto el perfil de los agricultores que, al menos en la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, que es muy importante en el ámbito nacional. Pero don Luis planteaba el tema de los revisores de los proyectos. Planteaba, y con mucha certeza, en las demoras de los pagos de los bonos. Que dice en relación, y también don Domingo planteaba algo que es súper importante, que son las distintas realidades. Nosotros tenemos, quienes vivimos más en el centro del país, tenemos, claro, el concepto de la cordillera que provee agua durante el verano a través, ¿no es cierto?, de la temperatura que derrite las nieves, y ese es nuestro esquema, pero me pareció muy interesante oír una realidad como en la isla de Chiloé.
pero me lleva a la reflexión en el sentido de que el Ejecutivo tiene que tomar nota de los aspectos prácticos que son cuellos de botella importantes en la implementación y en la ejecución de obras. Porque creo que nosotros tenemos, y con usted, presidente, estamos participando en la Mesa del Agua, que da cuenta, ¿no es cierto?, de los terribles problemas, y lo mismo Federico, de los terribles problemas que tiene el tema del agua en Chile, producto de la dispersión que tienen los distintos organismos que tienen que hacerse cargo del tema del agua, y lo tienen en ministerios distintos. Unos están en agricultura, otros están en obras públicas, etcétera. Entonces cuesta mucho al final poder concordar una ejecución que vaya un poco en línea con lo que los agricultores quieren. Y yo también tengo casos de pagos demorados, estas revisiones eternas que parece que cada papel, yo lo de Luis Farías me parece que lo he oído tantas veces que hago carne eso, de poder ver, porque yo sé que esta ley vamos a aprobarla, es súper importante. El punto está en que esta tiene que ser una oportunidad de revisar cuáles son los procedimientos que determinan que la ejecución presupuestaria, que los tiempos de demora, el cómo hacemos e incentivamos a nuevos agricultores que puedan hacer de manera asociativa proyectos que permitan ir utilizando todos estos instrumentos, que van más allá de la aprobación de la ley, sino que más bien habla de cómo tenemos como una, si uno pudiera medir el nivel de satisfacción del usuario, ¿no es cierto?, en términos de la revisión, en términos de la eficacia de los pagos, la rapidez, ¿no es cierto?, en que salgan estos proyectos. Yo creo que eso tenemos que dejarlo muy, muy anotado, porque creo que uno puede aprobar una ley en el mejor sentido, ¿no es cierto? A mí lo que más me gusta probablemente de esta ley es la focalización que va a tener en los pequeños agricultores, prioritariamente, pero cuando uno observa y oye los relatos, ¿no es cierto?, uno se preocupa porque uno quisiera que esto avanzara más rápido. Entonces, yo sé que la ley va a ser aprobada, pero quiero que el Ejecutivo tome nota de los problemas que los usuarios presentes hoy día nos han puesto sobre la mesa, porque creo que en ello vamos a hacer, ¿no es cierto?, que este sistema funcione como todos queremos que funcione, con eficacia, con rapidez, y que no tengamos que esperar por años muchas veces la ejecución o ¿no es cierto?, o la aprobación o el pago de los beneficios, porque eso genera mucha frustración, hay mucha energía ahí puesta. Así que solamente, presidente, agradecerle a don Domingo, a don Luis, a Graciela, con quien trabajamos en tantas oportunidades, con don Luis también, por sus presentaciones. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Sí, presidente, bueno, buenas tardes, buenos días, saludarlos a todos y especialmente a los expositores. Hoy día es un día muy importante, el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, ¿cierto? Un día muy especial para que tratemos este tema. Yo solamente compartir muchas de las cosas que aquí se han dicho, lo que ha dicho recién el diputado Barro es fundamental. La burocracia nos ha comido, ¿cierto?, buena parte de las ganas y del ímpetu y de la querer invertir en riego, porque la burocracia finalmente nos ha devorado, ¿cierto?, esta buena intención de muchos agricultores. También la cantidad de recursos requeridos para hacer inversión, porque la exposición que hizo la señora de la sexta región da clara cuenta de que muchos, o un buen porcentaje, casi el 40% de los agricultores eran agricultores grandes que tienen recursos seguramente disponibles para poder hacer inversión. Entonces, esta ley a nosotros nos va a ayudar muchísimo aquí en Ñuble. Yo lo estaba conversando con la Asociación de Agricultores, van a ellos también a hacer unas observaciones, porque justamente lo que queremos hacer es llevar esta ley a la realidad del pequeño agricultor y que sea de mucho más fácil acceso. Y le doy un puro ejemplo, presidente. Nosotros tenemos aquí en San Carlos unos días una buena noticia de poder recuperar 3 pequeños tranques Cora, que van a regar 800 hectáreas, pero nos demoramos 3 años, Federico. Entonces, ese es el tema.
Nosotros tenemos en Chile hoy día proyectados 26 embalses. Nosotros en Ñuble tenemos 3 embalses grandes, Punilla, Zapallar y Chillán, de los cuales no hay ninguno funcionando. Bien o mal, la burocracia, que el trámite, que la empresa se cayó, etcétera. Pero esa respuesta la tierra ni la gente la puede seguir esperando. Entonces, estas pequeñas obras de riego, de mejoramiento de riego tecnificado, de acumuladores de agua y otras, son fundamentales para el desarrollo de la agricultura. No podemos seguir diciéndole a los agricultores en Ñuble que van a seguir esperando embalse Punilla o otros dos embalses, por todos los problemas que hemos enfrentado. Finalmente no existen. Entonces, entre pito y flauta, como se dice, no están los embalses, no están, y por lo tanto esta obra y esta ley es tremendamente relevante. Además, yo quiero destacar que esta ley nos va a permitir a quienes arriendan predios de también a poder hacer inversión. Es fundamental eso. Nosotros tenemos muchísimos terrenos que son bastante atomizados. Nosotros tenemos una propiedad muy atomizada, muy dividida, muy chiquitita, y por lo tanto un agricultor, para poder hacer agricultura a lo mejor más rentable, tiene que arrendar los predios colindantes para poder hacer rentable la actividad y el negocio, y no podemos negársele simplemente por no tener la propiedad, por la condición obviamente que genere empleo, que genere riqueza, que genere movimiento agrícola y que nos dé alimento sano y de buena calidad. Yo el fin de semana lo dediqué también a revisar muy bien el proyecto. Hay aspectos muy positivos, sobre todo en materia medioambiental, a propósito del Día Mundial del Agua, y también, Federico, yo le pongo como algún desafío de poder empezar a discutir respecto de qué es lo que vamos a hacer en Chile respecto de la agua servida. Hoy día, cuando se tratan las aguas negras, ¿cierto?, la ley dice que esa agua tiene que quedar en condiciones, ¿cierto?, no de beber, pero sí de volver a los cauces, incluso, en algunos aspectos. Entonces, hay mucha agua que se puede recuperar, agua que podemos desalinizar, etcétera. Existen distintos mecanismos, pero es bien evidente que lo que está sucediendo con las plantas de tratamiento de agua es bastante extraño, que no se puedan ocupar esas aguas, por ejemplo, en hacer regadío si tienen todas las condiciones sanitarias para poder cumplir. Entonces, esas cosas hoy día no podemos quedarnos ajenos, considerando que el cambio climático nos llegó de golpe, y hoy día más que nunca el tema del agua no solamente tiene que ser los proyectos rápidos y eficientes, sino que también tienen que estar mucho más accesibles a los pequeños agricultores. Así que solamente felicitar al gobierno, decirle que nos van a contar con nuestro respaldo, evidentemente, para aprobar este proyecto. La discusión seguramente va a estar en otros aspectos, como lo largo de la evaluación de la ley. 12 años pudiera parecer mucho, pero quizás podemos poner en la ley alguna forma de ir evaluarlo durante algún tiempo, ¿cierto?, para no dejarlo simplemente a los 12 años. Eso lo podemos discutir aquí en la comisión. Gracias, presidente. Gracias, buenos días. Muchas gracias, señor diputado. Referente a las consultas que hacía la diputada Alejandra Sepúlveda, que pedía que le diésemos la palabra nuevamente a don Luis Farías, él se refirió al comienzo a las consultas que usted hacía, pero en todo caso le vamos a ofrecer la palabra brevemente para escuchar después. Presidente, la diputada Nullado está pidiendo la palabra. Ya, diputada Nullado tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Me parece muy clara las exposiciones que aquí hemos podido recibir, y por lo tanto también tenemos la responsabilidad, todos los diputados y diputadas de esta comisión, el poder tener un pronunciamiento respecto a lo que nos han planteado los que han expuesto. Yo creo que está a la disposición de poder legislar, pero también yo me sumo y quiero compartir muchas de aquellas aprensiones e inquietudes que todavía tienen las personas que necesitan ser apoyadas de parte del Estado, donde el agua es una situación hoy día muy necesaria. El agua en este Día Mundial hay un gran déficit a nivel mundial, y en Chile todavía hay muchas personas que no tienen el agua para el consumo humano, y mucho más difícil lo ha sido también para poder realizar su riego y para poderle permitir a esta pequeña agricultura, que son el 80% en lo que señalaba la expositora, y señalaba también algunas dificultades que se han generado. Yo creo que es necesario, si nosotros vamos a legislar, es conocer la información actualizada de la realidad actual, y que me parece que tenemos que tener un debate mayor
Además, tenemos que también tener una evaluación social, como lo planteó en la sesión pasada la diputada Sepúlveda, y que usted también suscribió, presidente. Es necesario conocer también hoy día que estamos ya en la entrada de este nuevo censo, por lo tanto seríamos también muy irresponsables si tomamos decisiones a 12 años, pensando todavía que no tenemos antecedentes respecto al resultado del censo 2021. Yo creo que hay que tener una revisión y aquí el Ejecutivo nos tiene que colaborar respecto a eso. Creo que es necesario conocer, si bien nos ha llegado un listado que no da cuenta, no da mucha claridad ni la certeza de las personas que han sido beneficiarias. Hay muchas que señalaron que han tenido dificultades, que hay burocracia, que hay situaciones de la pequeña agricultura familiar campesina todavía no cubierta, que han habido déficit de los propios consultores, que no ha habido esta posibilidad de que aquellas personas que requieren producir más, sin embargo, no lo han podido hacer por esta situación también que no está muy clara respecto al apoyo que se le tiene que brindar a todas aquellas personas que requieren seguir en el campo, a quien valoramos, respetamos y tenemos que también colocar los enfoques para que ellos sigan manteniéndose en el campo. Son pequeñas propiedades, son propiedades que debieran estar en su totalidad cubiertas con el riego, pero me preocupa cuando nos señalan, por ejemplo, que hay el caso de convento viejo. Si se vende esa agua, es mucho más cara que hacer un pozo. O sea, yo creo que es necesario, donde también el Ejecutivo va a tener que rendir cuenta, y que sería bien conocer en una exposición clara al Ejecutivo. La semana pasada dijimos que no estaba en conocimiento de cuánta es la cantidad de personas que han sido beneficiarias, y donde también todas aquellas personas, las dificultades que tiene, cuánta es la cantidad de la pequeña agricultura familiar campesina que ha podido regar, cuánta es la cantidad todavía pendiente. Por lo tanto, tenemos que hacernos responsables de esta comisión. No es llegar y decir nosotros vamos a aprobar aquello, sino que más bien se requiere mayores antecedentes de parte del Ejecutivo para poder responderle a la agricultura familiar campesina, a los pueblos ancestrales, porque lo que ha habido seguramente hay una focalización que no está clara, aunque en el título se diga, pero no es lo que finalmente se termina ejecutando. Gracias, presidente. Gracias. La diputada Álvarez, presidente, y la diputada Sepúlveda. Jenny Álvarez tiene la palabra. Diputada, puede hablar. Muchas gracias. ¿Y me escuchan? Sí. Ya, gracias. La verdad es que este proyecto... Espérame, que me escuche un poquito. Espérame un segundito, disculpen. Ahí. La verdad es que decir que qué duda cabe que toda esta comisión está preocupada y va a apoyar un proyecto como este. Pero sí nos preocupan muchos aspectos del proyecto de ley. Uno, primero, que llegue con suma urgencia, porque llevamos un cuarto año en este gobierno y la verdad es que nunca hemos visto que la pequeña agricultura, que es una de las áreas que más nos preocupan a nosotros, se haya mirado con suma urgencia en su realidad de todos estos últimos años. Si bien este proyecto es importante, ¿no?, prorrogar la ley 18.450, yo creo que hay que ver aspectos importantes de este proyecto que hoy día no se están analizando, lo iremos analizando y el Ejecutivo me imagino que lo debe tener claro. Se habla del censo agrario. Hoy día se están haciendo, este beneficio se está dando con el censo del 2007, que creo que ya está obsoleto. Va a venir en 2 años más un nuevo censo agrario. Yo creo que en base a esos resultados se debería evaluar, pero como todavía no tenemos los resultados, yo creo que podemos hacer una prórroga por ahora, ¿cierto? Que
que permita no cortar los beneficios de la gente que está obteniendo cierto riego en este minuto, pero sí prontamente hacer una evaluación y con este nuevo censo agrario poder ahí tener medidas totalmente más eficientes con respecto al censo del 2007. Me preocupan varios aspectos, porque la verdad es que, como bien decía la colega Emilia, hoy día tenemos una realidad con el tema del agua muy grave, no solo en Chile, en todo el mundo, pero aquí nosotros lo estamos viendo, incluso en zonas como las sureñas a las cuales representamos con la diputada Emilia Nullado, donde la falta de agua cada vez se va acrecentando, también como en zonas centrales, y eso lo hemos visto aquí. Tuvimos la exposición, ¿cierto?, de don Domingo Valenzuela, de la PACH, la agrupación de pequeños agricultores de Chiloé. Yo recuerdo que estuvimos ahí en este proyecto y esta iniciativa de los guateros con la presidenta Bachelet, con el ministro Furche, inaugurando en aquel minuto, y la verdad es que teníamos igual ahí una esperanza y una visión de apoyar con más fuerza a la pequeña agricultura, cosa que hemos visto en este año, en este periodo, que no se ha intensificado, no se ha mejorado como nos habría gustado. Pasamos aquí en la comisión, casi prácticamente toda la comisión, con un proyecto que hoy día, la verdad es que nadie dice nada de aquel proyecto donde se iba a unir la Comisión de Agricultura con pesca, donde perdimos mucho tiempo, donde podíamos haber trabajado, ¿cierto?, todo lo que es importante para la agricultura. Yo creo que este proyecto tenemos que analizarlo, tenemos que asegurarnos que estos recursos realmente vayan si bien a todos, las proporciones no sean tan disparadas para aquellos grandes empresarios o más grandes empresarios agrícolas versus los pequeños agricultores, como don Domingo, que bueno, yo lo conozco de muchos años, la trayectoria de la PACH en Chiloé, de los esfuerzos que han hecho ellos para mantener la agricultura familiar campesina, ha sido siempre con mucho esfuerzo y cada vez se hace más difícil. Por lo tanto, estas instancias y estos recursos son muy valorables para ellos. Cuando hablamos hoy día, que es el Día del Agua, ¿cierto?, y vemos situaciones tan graves y que nosotros tratamos de pelear con fuerza, de lograr de que el agua sea un derecho y que la gente tenga derecho al agua. Nosotros allá tenemos todos los ríos, todos los lugares donde hay abundancia de agua, ¿cierto?, con concesiones que la verdad impiden que haya una igualdad para todos con respecto al acceso al agua. Lo vimos acá, el exministro de Agricultura, que dirigía esta comisión, tiene una cantidad de derechos de agua versus otros agricultores más pequeños que no tienen agua. Entonces, a mí me parece que no entiendo en qué mundo estamos viviendo. Los que promulgan estas leyes de dar beneficios con respecto al agua, tienen el agua guardada en el bolsillo. Entonces, si no logramos cambiar esto, la verdad es que estamos en el peor de los mundos. Yo, por supuesto que esta ley la vamos a aprobar, no por tanto tiempo. Creo que el censo, que los resultados del censo que vienen van a ser importantes tenerlos a la mano para poder hacer una real distribución, ¿cierto?, de lo que sean estos recursos para el riego. Tenemos muchos puntos más que los iremos discutiendo, yo creo, en el transcurso de los días que vienen, ¿cierto? Ya el martes tenemos comisión, ir viendo los puntos que podemos ir mejorando de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Jenny Álvarez. Diputada Sepúlveda, ¿quería hacer uso de la palabra nuevamente? Sí, presidente, súper. La palabra. Mire, a mí, yo con los datos que nos entregó la señora Graciela, que lo podemos sin duda extrapolar a lo que pasa, ¿no es cierto?, en el país en relación a la pequeña agricultura, y cómo está la concentración de tierra, ¿no? Cómo hoy día tenemos la concentración de tierra en el país, solo un 5% por más de 48 hectáreas, ¿no es cierto?, y tienen 71.520 hectáreas en la región, versus el 80% de los pequeños agricultores, el 23.200 agricultores,
y los derechos de agua, ¿no? Que incluso tienen más derechos de agua, siendo el 5% de los regantes. Entonces, cuando uno tiene que extrapolar, a mí me tocó el otro día estar en un seminario y exponer, y era prácticamente la misma realidad en el país. Entonces, a mí, yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer es un poco más audaz en esto, ¿no? Ya que tenemos esta concentración de tierra y concentración de agua tan tremenda, ¿no? Que cuando veamos el censo, yo creo que vamos a estar peor que los años 50. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver aquí, presidente, a mí no me gusta cómo está hoy día esta iniciativa del Ejecutivo, ¿eh? Yo creo que, lamentablemente, es un poco más de lo mismo, con algunos retoques y cosas medioambientales que siempre tratan de poner para que las cosas resulten, ¿no? Y como son las píldoras, ¿ah? O la aspirina. Yo creo que aquí derechamente tenemos que ir a focalizar solo a la pequeña agricultura, que es el 80% de los usuarios. Ahí tenemos que ir. Y yo coloqué el ejemplo de las viviendas, coloqué varios ejemplos el otro día. Yo creo que basta ya de financiar con plata de todos los chilenos y chilenas, con el tesoro público, a los agricultores más grandes. Y yo no estoy de acuerdo ahí con Graciela Correa de que sean usuarios más allá del INDAP con las características, las 2 hectáreas de riego básico, porque pasa un médico que compre, ¿no es cierto?, 4 hectáreas, 5 hectáreas, y que quiera hacer un proyecto de riego que se lo gane y pudiendo, entonces no corresponde. Aquí lo que tenemos que cuidar es la pequeña agricultura. Y la pequeña agricultura, ¿no es cierto?, que son, por lo menos en nuestra región de O'Higgins, 23.200 agricultores de los titulares de derechos de agua. Entonces, yo creo, si me permiten ahí los colegas, que por primera vez tenemos que ser audaces en esta materia, solo para la pequeña agricultura. Y ahí vamos a ver la transformación. Yo entiendo que en un canal de riego hay mixtos, ¿no? Bueno, esos mixtos tendrán que financiar o buscar vías de financiamiento en otra parte. Pero si nosotros hacemos esto, quizás, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a sacar del 10%, solo el 10%, que nos han dicho los decanos de la facultad, que ojalá los pudiéramos invitar, ¿no es cierto?, a las facultades de agronomía para que nos dieran su visión de esto? Entonces yo creo que de verdad el cambio que podemos hacer es si hoy día focalizamos estos recursos que son potentes, una institucionalidad que no sirve, que es anquilosada, que es retrógrada, que no va con los tiempos de la agricultura. Y perdóname, Federico, esto no solo te lo digo a ti ahora, se lo he dicho siempre a la Comisión Nacional de Riego. Entonces, frente a esta situación, yo creo que si no hacemos un giro de verdad, de focalización en la pequeña agricultura, no vamos a salir, y la concentración de tierra la vamos a seguir teniendo aún más, porque este es un instrumento de fomento, el más importante que tenemos. Eso, presidente, así que mis indicaciones van a ir por esa vía. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro parlamentario desea hacer uso de la palabra? El señor Barros. Diputado Barros tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, después de oír a los colegas, yo solamente quiero decirles que la urgencia que tiene este proyecto de ley radica en que este proyecto de ley de fomento de riego se acaba, vencen los 12 años, a partir del cual, ¿no es cierto?, el año 2009 se prorrogó en una segunda prórroga de este proyecto de ley, y por lo tanto, si no aprobamos esto y no agilizamos la aprobación de esto, lo que va a pasar es que los agricultores se van a quedar, más allá de lo que digan algunos, se van a quedar sin ley, y por lo tanto en el presupuesto 2022 no van a haber recursos para esto, así es simple. Yo entiendo que algunos puedan tener algún tipo de suspicacia, ¿no es cierto?, pero lo curioso es que muchos de nosotros éramos parlamentarios el año 2009, el año 2013 y el año 94, por lo pronto no creo que queden aquí parlamentarios de esa época, pero creo que este proyecto y la ley ha ido avanzando conforme, ¿no es cierto?, a lo que nos vamos tomando, que es que tenemos un agricultor chico cuya tecnología de riego tiene solamente un 10%. Y los agricultores medianos y los grandes tienen alrededor de 45, 47%.
Por lo tanto, yo creo que intentar llevar esto a ponerle trabas al proyecto solamente va a perjudicar a los agricultores, porque si no hay ley, no va a haber ni un proyecto beneficiado. Así de simple. Yo concuerdo que uno, por la vía de indicaciones, uno puede hacer sentir, ¿no es cierto?, en la tramitación lo que uno quiere. Lo único importante aquí es que no discriminemos al tipo de agricultor, y a mí me parece que este proyecto avanza en numerosos temas que son súper importantes. Lo dije desde el primer día, en orden a que se focaliza en los pequeños agricultores, más allá incluso de que sean usuarios o no usuarios de INDAP. Fíjense ustedes que nosotros tenemos, junto con la diputada Sepúlveda, agricultores pequeños tabaqueros, por ejemplo, que no son necesariamente INDAP, son equivalentes, pero no necesariamente son usuarios de INDAP. ¿Por qué a ellos les vamos a dejar fuera de este sistema, de mejorar sus sistemas de riego? Yo creo que lo importante es que tengamos el concepto que este proyecto tenemos que aprobarlo. Podemos darnos el tiempo que ustedes quieran, pero yo a veces denoto en algunos una sensación como de dilatar para molestar al Ejecutivo, y con eso, más que molestar al Ejecutivo, lo que va a pasar es que van a dejar a los agricultores sin proyecto, porque el proyecto se termina, la prórroga por 12 años culmina, y fue aprobada el 2009, súmenle 12 y se van a dar cuenta que estamos a puertas de que el proyecto no beneficia a nadie porque no va a haber ley. Entonces, yo entiendo que uno puede pensar que esperando el censo agrícola pudiese ser mejor. El problema es que no tenemos esa posibilidad. Siempre, y puede que con un nuevo gobierno en 2 años más, ese gobierno decida presentar modificaciones a esto, no hay ningún problema. Pero no por eso nos vamos a quedar con una modificación, ¿no es cierto?, que en solo implementarla nos vamos a demorar probablemente 1 año en la implementación. Entonces, prorrogar por 2 años es un despropósito. Siempre habrá posibilidades que un gobierno pueda hacer uso, ¿no es cierto?, de sus facultades para mejorar, modificar en el curso de los próximos 12 años este proyecto, como de hecho se hizo el año 2013. En la prórroga del 94, el 2008 se hizo una serie de modificaciones. Siempre los gobiernos van a tener la posibilidad de hacer mejoras, pero yo lo que quería poner de relieve es que este proyecto, dejarlo a 2 años es un despropósito. Este proyecto, demorarlo de manera injustificada, lo que va a provocar solamente son daños a los agricultores. Creo que tenemos que ser y oír a mucha gente, y por eso yo valoro, presidente, su disposición a sesionar el día lunes en la mañana. Me parece muy bien que sesionemos varias veces a la semana, incluso para ir discutiendo, oyendo, ¿no es cierto?, a los agricultores, oyendo los problemas que han tenido, para que más allá del tema legislativo se puedan ir mejorando otros aspectos de la implementación, como bien decía don Luis, o don Domingo, o doña Graciela. Pero yo lo que veo es que si ustedes he leído pacientemente las exposiciones tanto del Ministerio, y espero que todas las exposiciones, como la señora Graciela Correa, también se nos haga llegar, para ir incorporando la información y poder mejor decidir. Pero lo que me preocupa es que nos demoremos más de la cuenta, y yo espero que tengamos la sapiencia, el sentido común de darnos cuenta que este es un proyecto muy necesario, que no admite esperar el censo agrícola, porque si no se nos acabaría la vigencia de la ley, y me parece que corrigiendo, haciendo más eficiente la implementación de esta ley, me parece que apunta en el sentido correcto, y yo estoy claramente por aprobarla, porque creo que detrás de la aprobación de esta ley muchos agricultores, particularmente pequeños, dado esta focalización que trae este proyecto, que están esperando mejoras, pero que también esperan que aprobemos este proyecto de ley. Gracias, presidente. Presidente, la diputada Álvarez está pidiendo la palabra. Gracias, diputado. Le vamos a solicitar a la señora Graciela Correa que nos deje su exposición en secretaría, por favor.
Y por otro lado, yo quiero decirle a mis estimadas diputadas, diputados y invitados especiales que la ley de fomento al riego y drenaje permite que con una determinada cantidad de agua podamos regar una mejor superficie, nos permite ser más eficientes, nos permite llegar con recursos a los pequeños agricultores que lo necesitan. Distinto es la burocracia que puede haber, de tal manera que acerca de esto vamos avanzando, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, y si necesitamos 2, 3 semanas más para seguir discutiendo acerca de esta ley, vamos a disponer de ese tiempo. El Ejecutivo tiene la mejor disposición en este sentido, y ya lo conversé con ellos, de tal manera que no nos preocupemos de la urgencia, porque todo lo que sea necesario conversar e invitar, ¿no es cierto?, a quienes vengan a plantear sus inquietudes y dudas, pero no nos olvidemos que la ley de riego y drenaje solo invierte en los pequeños y medianos agricultores para que sea más eficiente y se utilice de mejor manera el agua, estimadas diputadas y diputados. Diputada Jenny Álvarez, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que me sorprende mi colega Ramón, con todo el cariño, de que siento que trata de desinformar, generar miedo a los agricultores. Si bien hay suma urgencia de este proyecto, vence en diciembre de este año. Tenemos tiempo como para, que además es nuestra responsabilidad y además es el trabajo que tenemos que hacer, de cuando se nos presenta un proyecto, tratar de deliberar y mejorarlo, ¿cierto? Para eso estamos acá, o si no, el Ejecutivo tomaría solo sus decisiones. Y cuando mi colega dice que queremos molestar al Ejecutivo, si con eso se molesta el Ejecutivo, de que nosotros hagamos nuestra pega y tratemos de hacerlo bien y recoger todas las inquietudes que se nos van presentando, lo siento si se molesta, o cualquier colega que se moleste, que nosotros tratemos de mejorar este proyecto de ley que tiene suma urgencia, pero que vence en diciembre el plazo de la ley en cuestión. Yo creo que no es un despropósito lo que estamos planteando. La realidad en Chile en general, y hablo también por mi zona, que es una zona de lluvia, de donde se supone que hay mucho más agua, y hoy día también nos estamos viendo afectados, ¿cierto?, por el déficit. Esta realidad y esta evaluación que se hizo con el censo, ¿cierto?, del 2007 no tiene que ver nada con la realidad que tenemos hoy día con respecto a los suelos, con respecto a los pequeños agricultores y a la realidad que ellos hoy día nos están planteando. Por lo tanto, es necesario. Podemos aprobar, ¿y por qué no por 2 años? Si en 2 años más nosotros podemos, como Parlamento o el nuevo gobierno, con el nuevo censo, poder trabajar una realidad distinta, porque hay una realidad distinta en el agro, o hay necesidades distintas. Qué valorable es lo que planteaba don Domingo, y que yo creo que siempre es un sueño que se ha tenido en los lugares de donde la agricultura familiar campesina es relevante, como Chiloé, como los sectores rurales, como en Ancud, donde hay mucho agricultor que trabaja con INDAP, esto de que se vayan reconvirtiendo nuevamente la agricultura. ¿Cuántas veces hemos querido que los pequeños agricultores entreguen a Junaep, entreguen a los lugares donde se necesitan sus hortalizas? Y la verdad es que avanzamos un poco, pero no tanto. ¿Cómo sería de importante para la economía de las familias campesinas que esto se fuera multiplicando y se fuera dando, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hacer un máximo esfuerzo con respecto a esto y con respecto a esta ley de riego. ¿Por qué 12 años más y después mejorarla? ¿Por qué no decimos nosotros y le ponemos el cascabel al gato y decimos en 2 años, y esto hay que arreglarlo realmente con la nueva realidad y con lo que exigen los pequeños agricultores? Porque se ha dicho acá muchas veces, el tema alimentario, el tema del pequeño agricultor va a ser relevante en un tiempo más, como ha sido siempre, pero yo creo que cada vez más las producciones locales van a ser esenciales. Si hoy día
se viene una crisis económica bien compleja para Chile después de esta pandemia, para el mundo después de esta pandemia, y si hoy día no trabajamos en fortalecer con recursos y poder apoyar a nuestros pequeños agricultores para que en algún minuto haya alimento para la gente, alimento, porque cuando se viene la crisis económica, el alimento que viene de fuera, las exportaciones, y aquí lo he repetido varias veces, siempre se complica. Si no lo hacemos ahora y si hoy día no tomamos buenas medidas, vamos a pagar los costos más adelante. Yo creo que ha estado olvidado, y así lo hemos escuchado acá, la pequeña agricultura familiar campesina. No ha estado potenciada como se decía en el discurso al inicio. Y yo creo que nosotros aquí en esta comisión somos los responsables para asegurar de que vayamos mejorando en esta línea y no aprobando lo mismo que hay con evaluaciones del 2007 y nos quedemos ahí. Yo no estuve el 2009 o cuando se fue prorrogando, pero estoy hoy día y puedo decir que no sigamos prorrogando, estudiemos y evaluemos y tratemos de cambiar y mejorar una ley que es tan importante para los agricultores, pequeños agricultores. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Si alguno de los invitados desea agregar algo a su intervención brevemente para escuchar después al Ejecutivo, ofrezco la palabra. Don Luis. Díaz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, la verdad las cosas que después de escuchar todo esto beneficioso que es para nuestra ley de riego, uno se queda a veces con una vaga sensación. No podemos frenar la ley de riego porque hoy día nosotros, voy a ser bien chimbaronguino en este sentido. Hace 15 días que se nos perdió el agua en nuestros canales. Hoy día no podemos frenar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en equipo como lo estamos haciendo, recurrir a la instancia, que el señor Barro lo sabe, el diputado Barro, que necesitamos acumuladores, tranques, porque aquí corre el poquito de agua que viene, corre las 24 horas, y siempre, es como la ley, perdóneme el vocabulario, es como la ley del gallinero, el que está más arriba, riega, y el que está más abajo, no riega. Cuando llegamos a las acciones de agua, es verdad que está sumamente injustificada la proporción del agua con la tierra. Por ponerle un ejemplo, un sector, un ramal del canal La Cuesta, que es un derivado, tengo 580 hectáreas, riega con 175 acciones, y tengo el otro ramal por el otro lado, que es el canal matriz troncal de La Cuesta, que tiene 480 acciones y tiene tiene 480 hectáreas y riega con 600 acciones. ¿Cuál es la proporción de las acciones por hectárea? Creo que la parte legal, que por ahí lo mencionó la señorita Correa, tenemos que trabajarla. Y aquí tengo que ser bien drástico con la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca. Ellos los tienen que ayudar a poner su cuerpo jurídico, o por intermedio de INDAP, todos los que estamos acreditados, a tener nuestro título de las aguas de regadío. También se mencionó que hay mucha gente que el que tiene tierra tiene que tener el agua. Hoy día no está siendo así. Hoy día no está siendo así. Hoy día los que no poseemos nuestro dominio vigente de las aguas inscritas, lo están recriminando porque estamos regando. ¿Qué hacemos con nuestras tierras si el Estado dio las aguas, tanto de vertientes, de derrame y de acciones directas del río Tinguiririca, y no las tenemos? ¿Por qué? Porque falta lo que dijo el presidente en su momento: con menos agua podemos regar más, pero por favor, lo hemos mencionado acá, hemos hecho exposiciones donde está el ministro que se lo fue, el ministro don Johnny Walker, que necesitamos 6 tranques de acumuladores para las cuencas. Y hoy día nadie hemos querido mover.
comprar los terrenos, no tenemos los recursos como asociación, no tenemos los recursos como comunidad. La verdad que me extraña a mí, y voy a ser bien claro con el señor diputado Navarro, él se comprometió con nosotros a ayudar a sacar 4 acumuladores de agua, lo cual que aquí lo estamos esperando el lado poniente, secándolo sobre nuestras plantas. Viene una lluvia de 70 milímetros entre enero y febrero y mueren nuestras plantas. Y hoy día hicimos una segunda siembra y no tenemos el agua. La verdad, señor presidente, que le pido todo la responsabilidad y el cariño con nosotros como agricultores, que esta ley se pronuncie cuanto antes y que hayan mayores recursos, porque aquí en la zona que yo estoy dirigiendo, que son 3.600 hectáreas, no puede ser cuando un agricultor privado tiene 200 acciones de agua y tiene 100 hectáreas de tierra y además hay 2 pozos profundos metidos en esos fundos. ¿Cómo regamos los demás abajo? Si la DGA aprueba un pozo profundo que están sacando 50, 60 litros por segundo, debiéramos reducirle un poquito las acciones para que reguen los demás abajo. Porque mi canal tiene 50 kilómetros desde el río Tinguiririca hasta el último usuario. Necesitamos que el Estado los ayude, o por intermedio de INDAC, que se legalicen estas acciones para poder constituir comunidades y tener acumuladores de agua. La verdad que hay muchas cosas que se los quedan en el tintero, porque hoy día hay mucha preocupación de los proyectos que están hechos, y los pobres constructores están esperando meses y más meses, y cuando no están los recursos para sacar los proyectos, que yo fui a nivel nacional, el proyecto más grande en el 2020, se construyó, y la verdad que este constructor, como los recursos se le hicieron poco, se tuvo que ver claramente apoyarse con una financiera. Y hoy día llevamos 7 meses esperando estos bonos, estos pagos. Sé que hay solución, pero ahí entramos a la parte que les decía yo del revisor. Cuando el revisor, no hay nadie que lo vaya apretando detrás de esto, entramos a la burocracia de documentación y va pasando el tiempo. Creo que la verdad que esto, yo les doy las 1000 gracias, presidente, por darme esta posibilidad de dirigirme a ustedes, la Cámara de Diputados y la Agricultura. Creo que con el corazón nosotros vamos a morir en la agricultura. Y lo que decía el señor hace un rato atrás, del sur, que nosotros necesitamos el apoyo hoy día de todo el Estado y de la ley de riego, que para mí es un 7, pero hay que modificar cositas, sí la hay que hacerlo. Presidente, le pido con todo el respeto que ustedes se merecen, y persona muy querida, porque conozco a muchas personas de ustedes, he estado en el Congreso con muchos de ustedes, y les pido por favor que nos ayuden en esta parte a legalizar nuestras aguas por intermedio de INDAP y a que sea un reparto más justo. Muchas gracias. Gracias, don Luis Faría. Le vamos a ofrecer la palabra a don Federico Errázuriz, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Don Federico, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Veo que Graciela también está con la mano levantada. No sé si será conveniente que yo intervenga al final, después de ella, si le parece. Mejor sería, pero yo le voy a pedir a las personas que ya intervinieron que sean breves, ¿no es cierto?, en su intervención, para que el tiempo nos alcance y nos escuchemos todos. Así que, señora Graciela, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, al igual que don Luis y que don Domingo antes, yo quisiera hablar, como bien lo expresan ellos, desde los sentimientos respecto de la ley de riego. Coincido absolutamente con don Luis en el tema de que él decía, estamos sin agua, necesitamos tranques, acumulación, etcétera. Yo les doy un dato. Don Luis es regante del río Tinguiririca. El caudal normal del río Tinguiririca para el mes de marzo, el normal, el promedio de 30 años, es de 40 metros cúbicos por segundo. Hoy día están con 14. Sabemos que por efecto de la Niña, la cordillera está muy fría, no hay derretimiento, ya no queda nieve, no hay derretimiento glacial, solo 14 ante 40 metros cúbicos, y por eso la necesidad de gente que tuvo que hacer segunda siembra por efecto de la lluvia de enero,
necesita entonces obras de acumulación. Y eso se ve en todos los sectores de la zona central, en aquellos sectores donde no hay manera de acumular y estábamos acostumbrados a que lo que repartíamos era el agua que la cordillera nos daba. Eso por una parte. Por otra parte, también desde el punto de vista de los sentimientos, hubo una consulta por ahí de la diputada Sepúlveda al principio de cómo lograr que los consultores les resulte atractivo el tema de trabajar con pequeños agricultores. Bueno, la Comisión Nacional de Riego, el INDAP, han ido resolviendo eso por la vía de convenios, a través de licitación de paquetes de proyectos, etcétera. Entonces, qué importante es que la ley permita, porque aquí estábamos hablando de temas que tienen que ver más bien con el reglamento, pero que la ley permita, sea lo suficientemente dúctil como para que se pueda innovar en las formas de atraer consultores para desarrollar proyectos de baja envergadura para pequeños agricultores y en la forma de convenios con otras instituciones, como lo hubo en INIA, para hacer un repunte en la cantidad de pequeños agricultores que puedan postular, o con INDAP o con otros organismos. Otro aspecto fundamental, y bien lo expresado don Luis, efectivamente el tema de los revisores están detrás de un muro, lo que parece lógico y razonable. A veces existe la sensación de que por castigar al revisor, o sea, se castiga al revisor por algún error o por temas de forma más que de fondo en los proyectos, y ya que termina perjudicado el agricultor porque no fue beneficiado o no su proyecto. Entonces, pero esas son cuestiones que son más bien reglamentarias y que y son parte de la experiencia y son parte del diálogo que se pueda generar entre usuarios e institución. Por otra parte, respecto del beneficio a los pequeños y a los medianos, y con esto termino, es fundamental focalizar ahí, porque el agua es poca, va a ser cada vez menos, entonces es fundamental que se mejore y se innove en todas las técnicas de ahorro de agua, pero es fundamental también que la ley de riego quede lo suficientemente dúctil, porque va a durar 12 años, que quede lo suficientemente dúctil para que vaya evolucionando junto con el cambio climático, la disponibilidad y con las propuestas o las necesidades de los territorios. Cada territorio va a tener formas de resolver el problema en forma distinta, y esto va a salir a partir de propuestas de los usuarios más que de oferta estatal en cuanto a las formas de solución. Entonces, que la ley de riego vaya quedando lo suficientemente dúctil, más que revisarla periódicamente, que sea dúctil, que sea flexible que se adapte a las realidades locales y que no quede trabada en ese esquema. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comentarle a quienes asisten a este encuentro, a esta reunión, y a las diputadas y diputados, que don Federico Errázuriz y don Ramón Barros, el que habla, participamos en la Mesa Nacional del Agua que la preside el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, y hay una serie de especialistas que participan en ella también. Y claro, estamos viendo de qué manera nosotros podemos enfrentar el devenir, porque se dice que la escasez hídrica va a continuar y se va a profundizar en el país. Ojalá que se equivoquen, ¿no es cierto?, todos estos técnicos en la materia que dicen que en los próximos 10 años la cosa va a ser mucho más seria en cuanto a escasez hídrica. Ojalá que no sea así. Pero yo creo que tenemos que ir pensando, y eso lo he planteado varias veces, en construir una red de embalses a nivel de país para contener las aguas lluvias y aprovecharlas de mejor manera, especialmente, ¿no es cierto?, en aquellos lugares donde tanto escasea el agua. Y eso tenemos que hacerlo, no son grandes embalses, son pequeños embalses que van a contener el agua de lluvia y no se va directamente al mar después de un par de horas que cae. Entonces, es una tarea importante que tenemos que implementar en un futuro no lejano, antes que sea demasiado tarde. Don Federico, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Para comenzar, ha quedado claro, creo yo, que el problema del agua es un problema gigante, es un problema transversal, es un problema que tiene muchas dimensiones, dimensiones legales, dimensiones de distintos usos, dimensiones de eficiencia, de gestión. Y esta ley es solo un ladrillo más, digamos, en el muro que tenemos que ir construyendo para frenar este problema hídrico que estamos viviendo. Entonces, lo primero es reconocer que es un gran problema y que esta ley puede ayudar en algunos aspectos, sin embargo hay otros que por supuesto corresponden a otros cuerpos legales.
continuar dándole las gracias a los tres expositores, porque con matices, con realidades distintas y con visiones, algunos la han usado más, algunos la han usado menos, esta ley, todos coinciden en que este es un instrumento valioso y que debe seguir existiendo. Y eso nos indica al menos que vamos por el camino correcto. La focalización en la pequeña agricultura creo que también está como un tema que compartimos todos. Todos estamos de acuerdo en que este instrumento, si lo evaluamos con ojos del pasado, de lo que ha hecho, no nos va a gustar. Van a haber muchas cosas que no nos van a gustar. Y por eso estamos proponiendo en esta modificación cambios bastante importantes respecto al universo de las personas que pueden acceder a él. Podremos discutir si el límite es 12, si son los INDAP o no son los INDAP. Hay temas que pueden ser discutidos, pero el foco en la pequeña y mediana agricultura, creo yo que estamos todos de acuerdo y eso también es algo muy valioso. Ahora, para dar respuesta un poco más concreta a algunas de las presentaciones que se han hecho, respecto al tema de los consultores y el poco incentivo que tienen por participar en la pequeña agricultura, eso es una realidad, eso nosotros lo vivimos y es un gran desafío. Y por eso, una de las respuestas que estamos proponiendo a nivel legal es poder adelantar el costo, es decir, el pago al consultor de riego, adelantarlo, que no tenga que esperar a que la obra esté construida. Porque hoy día los consultores tienen que tener espaldas financieras para bancarse, digamos, para esperar todo su trabajo y luego toda la construcción de la obra. Hemos visto que si adelantamos, hemos conversado con la gente con algunos consultores, si adelantamos el monto de pago y en vez de esperar un año, solo esperarían 5 meses para recibir su pago, tendríamos más consultores, eso significa más competencia y eso significa mejor cobertura para aquellos proyectos que hoy día les cuesta más acceder a consultores. Es una de las respuestas, no es la única, pero es algo que está incluido en la ley. Después, respecto a la burocracia, ahí hay varias cosas. Los proyectos que se financian a través de la Comisión Nacional de Riego suelen ser proyectos, sobre todo las obras civiles, de cierta complejidad. Y en ese sentido, nosotros tratamos de ser bastante rigurosos en los aspectos técnicos. A veces, como en todo orden de cosas, hay revisores que puede que se les pase la mano y hay un exceso de celo, pero siempre ha sido con el mejor afán de que la obra dure los 10 años que indica la ley, al menos. Siempre hay espacio para la mejora ahí. Estamos proponiendo que el Departamento de Fomento se transforme en una división, con el fin de que quien lidera ese proceso, y es el jefe de los revisores, sea elegido a través del sistema de alta dirección pública. Creemos que es la herramienta que tenemos hoy día para darle un mayor nivel de exigencia a quien ocupa ese cargo. También quiero mencionar algo que mencionó el diputado Sauerbaum y que me parece que es muy relevante. Tenemos una serie de desafíos en el país: construir embalses grandes, construir nuevos canales, pero la respuesta más rápida que está ofreciendo el Estado es precisamente la Ley 18.450. Los otros instrumentos legales, ya sea el programa de rehabilitación que está llevando la Dirección de Obras Hidráulicas o la misma 1123, son procesos que toman 2, 3 años. La ley de riego muchas veces puede dentro de un mismo año estar generando una respuesta, generando una obra. Y eso es algo que creo yo es muy valioso y sobre todo en el contexto actual de sequía que ya hemos conversado y ya nos han aportado con datos. Presidente, creo que con eso respondí a algunas de las dudas. Obviamente hay muchas materias que son reglamentarias y que también podrían mejorarse, pero creo que en este minuto prefiero comentar lo que está en el proyecto de ley para mantener la discusión y poder estar teniendo la prórroga antes del fin de año, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico. ¿Alguien más desea intervenir sobre el particular? Le vamos a hacer la palabra a don Andrés Meneses, asesor legislativo. Tiene la palabra don Andrés. Muchas gracias, presidente. Solamente para complementar lo que acaba de señalar don Federico Errázuriz por su intermedio, quisiéramos agregar como ejecutivo que compartimos todas y cada una de las aprensiones manifestadas por sus señorías y también por los invitados durante esta reunión.
reconociendo todo lo importante que es el censo agrícola, cuyo proceso ya acaba de comenzar, tenemos que también recordar que en el caso de las obras que bonifiquen o fomenten la inversión privada en obras de riego, tenemos la suerte de contar con una plataforma que nos puede ayudar mucho y apalancar mucho también los esfuerzos que nosotros hacemos en esa dirección, y que son justamente las organizaciones de usuarios. No por nada, 2 de los 3 invitados que hoy día tenemos la suerte de tener con nosotros hoy día representan justamente a ese tipo de organizaciones, y esa es la razón por la cual esas organizaciones, esas comunidades de agua, esas juntas de vigilancia son la mejor plataforma que hoy día podemos tener para, en primer lugar, evaluar y estimar cuál es la cantidad de regantes y cuál es el perfil de cada uno de ellos, como lo acaba de hacer doña Graciela Correa por su intermedio. Y así también esas organizaciones de usuarios son también la mejor plataforma para promover y desarrollar proyectos asociativos de los cuales se benefician todos los agricultores, cualquiera sea su tamaño. Por lo tanto, es verdad que el censo es una herramienta importante, pero en cuanto a riego se trata, tenemos la suerte de contar con un sistema de organizaciones de usuarios que permite levantar y evaluar constantemente y en tiempo real el número de usuarios y el perfil de cada uno de ellos. También quisiera comentar, presidente, que compartimos plenamente la inquietud manifestada por doña Jenny Álvarez por su intermedio en cuanto a la necesidad de una evaluación de este instrumento, y es por eso que el artículo 2º transitorio del proyecto que estamos comentando plantea y propone que este proyecto sea evaluado al 3er año de entrada en vigencia de la prórroga que estamos tramitando, justamente porque entendemos que el instrumento como tal debe ser evaluado, sin perjuicio de lo cual, como también señalaba don Domingo Valenzuela, que el instrumento o el marco que en este momento estamos prorrogando durará para siempre. Pero no se escucha, Andrés. Perdón, presidente, ¿hasta qué parte llegué? ¿Me escuchan? Sí. Se cortó un minuto, pero está bien. Sí, estaba comentando que una de las inquietudes manifestadas por doña Jenny Álvarez tiene que ver justamente con la evaluación del instrumento, y es por eso que nosotros mismos como Ejecutivo proponemos en el artículo 2º transitorio del proyecto que esta prórroga sea evaluada al 3er año de aprobada esta, para así poder ir perfilando mejor y focalizando mejor, como ustedes, sus señorías, han señalado, cuáles deberán ser los usuarios o beneficiarios preferentes de este instrumento. Con todo, también tenemos que señalar que ya por la naturaleza propia de la ley de inversión, de fomento a las inversiones privadas en las obras de riego, lo que tenemos que tener también en cuenta es que lo que hoy día estamos discutiendo es un marco bajo el cual va a operar esta ley, marco que se está readecuando o reenfocando justamente en los pequeños propietarios. Pero también tenemos que recordar de que el presupuesto con el cual cuenta esta ley es un presupuesto que se renueva y se reevalúa año a año a través de la ley de presupuestos, por lo cual yo diría que en este caso ya pasaríamos a tener 2 filtros o 2 etapas de evaluación. Una es la que el mismo proyecto propone en el artículo 2º transitorio, y otra que es de carácter anual, dado que los fondos de la ley de riego son evaluados año a año por la ley de presupuesto. Y finalmente, presidente, tal como usted también lo comentó durante su intervención, el Ejecutivo está completamente disponible para que la urgencia que tiene este proyecto, que es urgente, porque es urgente también para los agricultores, no sea obstáculo o no sea óbice para que nosotros podamos escuchar a todas las personas que tienen valiosos aportes que hacer a esta discusión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Andrés. Bien, ofrezco la palabra a nuestros diputados, diputadas. Diputado Sauer, bueno. Sauer, tiene la palabra. Sí, solo una consulta, presidente. ¿Las exposiciones, los invitados, tienen una fecha tope o todavía no? Porque yo estoy todavía conversando con algunos que estamos tratando de que vengan, pero no sabía las fechas de hasta qué día lo podemos invitar. Esa es la fecha, me pregunto. Hay tiempo, no se preocupe, diputado. Diputada Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, presidente. Sí, presidente, de la misma forma, porque yo tengo varios invitados que quisieran venir, que son los que no han tenido éxito en la CNR, y que yo creo que esos son los más importantes que vengan, ¿no? Aquellos que han tratado de postular 1000 veces y no pasa nada, y aquellos pequeños agricultores que nunca han tenido respuesta en relación, ¿no es cierto?, a la Comisión Nacional de Riego. Entonces, yo creo que es importante, y pedirle también, si es posible, invitar a los decanos de las facultades de agronomía, que nosotros tenemos un convenio ahí que yo creo que sería interesante, dado que ellos nos pusieron cuando teníamos problemas, ¿no es cierto?, y estuvimos con una conversación con el ministro Walker, que fue de mucha utilidad su exposición. A ver si usted pudiera coordinar con ellos
y la posibilidad de que pudiera venir también Loreto Meri como ex directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego. Eso, presidente. En la próxima sesión vamos a hacer una programación de nuevos invitados, de tal manera que ahí ustedes pueden tener los nombres de quienes deseen que asistan, ¿no es cierto? Se lo entrega a nuestra secretaria. Entonces, yo quisiera agradecer la presencia de don Luis Farías, de la señora Graciela Correa, de don Domingo Valenzuela, como también agradecer sus exposiciones. Y, por cierto, saludar a Andrés Meneses, nuestro asesor legislativo, y también a don Federico Errázuriz, que ha tenido la gentileza de estar junto a nosotros en esta oportunidad, y esperamos que nos sigan acompañando. Y a ustedes, diputadas y diputados, señora secretaria, secretario, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.